Muy buenos días. Que Dios les bendiga. Es un lindo día para estar congregados en la casa del Señor y aprender también más de su palabra. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Gálatas. Es un libro bien interesante, escrito con una razón bien especial. En las regiones de Galacia, lo que sería hoy día la actual Turquía, habían llegado varios falsos maestros judaizantes, principalmente de Judá, para tratar de convencer a los cristianos que habían en esos lugares. Habían varias iglesias. El apóstol Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, establecieron varias congregaciones ahí. Pero estos falsos maestros querían convencer a estos creyentes de que no solo era necesario la fe, también era importante cumplir la ley y hacerse judío, volver a la religión judía, a las tradiciones judías, para alcanzar salvación y para alcanzar también un crecimiento en sus vidas cristianas. Así hoy en día, y a través de los siglos, siempre el diablo ha querido añadir o torcer, ¿verdad? O de alguna manera distorsionar la enseñanza que Él nos ha compartido. Y por eso es que es importante siempre estar muy firmemente arraigado en la palabra de Dios. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho. Y muchas veces la falsa doctrina, la falsa enseñanza ajena a la Escritura se presenta en un envoltorio muy llamativo, muy entretenido, muy pareciera, ¿no es cierto?, muy especial, muy atractivo, pero por eso siempre es importante tener un firme fundamento en la palabra del Señor. Pablo claramente, ¿no es cierto?, lo dice a los Efesios, para no ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia, ¿no es cierto?, emplean las artimañas del error. Es fácil desviarse si es que uno no está firme en la palabra de Dios. Por eso siempre insistimos mucho en estudiar la Escritura, en leerla cada día, para de esa manera estar firme. Si no lo estamos haciendo, si no nos estamos congregando, si no estamos leyendo la Biblia todos los días, si no tenemos un tiempo especial con nuestro Señor, podemos ser objeto del ataque de Satanás, que nos puede desviar. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso es que es importante siempre enfatizar y establecer la sana doctrina y no dejarnos seducir, ¿verdad?, por influencias que quizás nos pueden alejar de la palabra del Señor. Al principio siempre va a parecer algo inocente, algo simpático, algo atractivo, algo llamativo. Pero nunca olvidemos siempre estar firmemente arraigados en la palabra del Señor. ¿Ya? Hoy en día no estamos ajenos a los peligros que tuvieron en los tiempos de la iglesia de Galacia. Es más, hoy en día estamos más expuestos aún, porque hay más falsa doctrina, hay más cantidad de iglesias que no enseñan la sana doctrina y hay mucha información también a nuestro alcance. Y no todo realmente es bíblico. ¿Ya? Mucha de esta información no es directamente opuesta a la Escritura. A veces tenemos el error de pensar de que debemos cuidarnos de aquellas cosas que son opuestas a la palabra, del humanismo, del ateísmo, cosas así. Pero la verdad es que la peor mentira es la que está mezclada con la verdad. ¿Ya? Cuando pareciera cierto, pareciera verdad, pero de fondo, ¿verdad?, contradice lo que es la sana enseñanza de la palabra del Señor. Lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, le dice Pablo a Timoteo, esto haced. Persevera en lo que ha sido enseñado, le dice Pablo a Timoteo. Por eso es importante siempre mantenerse firme en la enseñanza de la palabra del Señor. Pablo aquí, en Gálatas, trata de corregir un poquito porque ya varios habían caído presa de este engaño de los judaizantes, de volver al cumplimiento de la ley, de hacerse judío para alcanzar un nivel superior de espiritualidad o incluso para alcanzar la salvación.
La palabra del Señor claramente nos enseña que la salvación no es por obras. Dios lo dice muy claro en su palabra. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Pero los creyentes ahí, en esta época en que Pablo escribe a la iglesia de Galacia, no tenían la epístola de los Efesios. Entonces, como no tenían el Nuevo Testamento aún completo, ya al parecer estaban más expuestos. Lamentablemente hoy en día, independiente de que tengamos el Nuevo Testamento, muchos también se desvían de la fe. ¿Ya? Y esto es porque hoy en día tenemos la Escritura, pero no todos la leen. Tenemos acceso a la palabra, pero no todos realmente están preocupados de leer y estudiar la palabra de Dios. Por eso siempre enfatizamos la importancia de esto. Quedamos y terminamos el domingo pasado con Gálatas capítulo 3. Así que hoy día nos corresponde el capítulo 4. Así que vamos a avanzar para ver si logramos terminar hoy el capítulo 4. ¿Ya? En el capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo ya presenta el problema que había en estos lugares, en estas iglesias. Y presenta específicamente, ¿verdad?, la salvación por la fe. La salvación por gracia, por medio de la fe. En los capítulos 3 y 4 explica un poquito esto. Ya hace un desarrollo de por qué, ¿no es cierto?, la salvación es solamente por la fe y por qué no es necesario someterse nuevamente al cumplimiento de la ley ni volverse judío. La mayoría de los creyentes en esta iglesia eran gentiles, algunos eran judíos. Ya recordemos que cuando Pablo llegó por primera vez en su primer viaje misionero junto con Bernabé, llegaron a estas regiones de Galacia. Lo primero que hicieron, cuando llegaron a Antioquía de Pisidia, por ejemplo, fue ir a la sinagoga, que era una sinagoga judía, y compartir el evangelio. Y varios de los judíos se convirtieron, ¿ya? Pero otros no, sino que se opusieron a ellos. Entonces ellos salieron de la sinagoga y dijeron, bueno, se cumple la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos volvemos a los gentiles. Entonces la mayoría de las iglesias de Galacia estaban compuestas por gentiles. Habían también algunos judíos que también se convirtieron, pero en su gran mayoría no eran judíos, eran gentiles. Los falsos maestros, ¿qué es lo que querían hacer? Que todos ellos se convirtieran al judaísmo, ¿ya? Entonces en los capítulos 3 y 4, Pablo explica un poquito esto, que para la salvación y para la vida cristiana, ya no es necesario hacerse judío, no es necesario volver a la religión judía, a los rudimentos básicos, ¿verdad?, del judaísmo, que era lo que los falsos maestros insistían. Y después de los capítulos 5 y 6, Pablo toma esta enseñanza y esta explicación y la aplica de una manera un poquito más práctica. Ya hoy día estamos, si Dios lo permite, concluyendo, ¿verdad?, el capítulo 4, ya que es el desarrollo, ¿no es cierto?, y la explicación de por qué no es necesario el cumplimiento de la ley para la salvación. Entonces vamos al capítulo 4 de Gálatas y vamos a ir leyendo, ¿verdad?, versículo a versículo, y vamos a ir explicando un poquito de qué se trata. Vamos a ir aplicando también algunas verdades importantes a nuestras vidas, de tal manera que la palabra del Señor sea práctica a nosotros. Dice el capítulo 4 de Gálatas, versículo 1 en adelante. Aquí vamos a ver, en primer lugar, un desafío a madurar y a no ser infantiles. ¿Ya? El mayor peligro de la falsa doctrina no es la falsa doctrina en sí, sino la inmadurez de los creyentes que están expuestos a ser desviados por la falsa doctrina. ¿Ya? Entonces Pablo aquí primero parte haciendo un desafío a madurar y a no ser infantiles. ¿Ya? Creo que hoy en día este es el gran problema de muchas iglesias, que los creyentes no han crecido, no han madurado en la fe. Y esa, ¿verdad?, inmadurez es lo que hace que muchos se desvíen por distintas razones, por el pecado, por la falsa doctrina o simplemente por falsas o malas influencias. Dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a leer hasta el verso 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos, Padre mío, en esta mañana para ver las maravillas de tu ley, para poder comprender, para entender y también para aplicar a nuestra vida. Padre Celestial, tu enseñanza. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo aquí comienza haciendo un desafío y lo hace usando una analogía. Y habla, ¿verdad?, de la niñez y de la madurez. Y hace un contraste entre estas dos etapas de la vida humana. Parte diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En la figura de aquellos días, ya en el mundo griego, en el mundo romano, ¿verdad?, en el mundo gentil de aquellos días, era muy marcada la diferencia entre un niño y un adulto. Incluso en muchas culturas, hasta el día de hoy, hay ciertos rituales para pasar, ¿no es cierto?, de la niñez a la adultez. Hoy en día en nuestra cultura es un poquito más difuso el asunto, en que supuestamente, por lo menos en el aspecto legal, ya cuando un niño cumple 18 años, ¿verdad?, ya se supone, pasa a una mayoría de edad. Es decir, se supone que tiene más madurez, más entendimiento, ¿verdad?, más discernimiento. Según la ley, ¿ya?, enfatizo eso, según la ley, ya se supone que tiene más sus sentidos, ¿no es cierto?, más despiertos, y se supone que tiene las cosas más claras. Se supone, porque quizá no necesariamente a esa edad ya ha alcanzado la madurez. Pero en las culturas antiguas siempre había un rito, algo que marcaba de manera un poquito más fuerte, ¿no es cierto?, este paso de la niñez a la adultez. Y aquí Pablo hace una analogía y está diciendo que en aquellos días, ¿verdad?, cuando un niño era heredero de una fortuna, sus padres quizás tenían recursos, tenían dinero, ¿verdad?, propiedades, y el niño era el heredero de todo esto, ¿ya? Ese niño, por ser niño, no tenía el control de esos bienes y de esas riquezas, ¿ya? Estaba sujeto a sus padres, y los que guiaban o los que tenían el control de toda esa herencia que él algún día, cuando fuera adulto, iba a recibir, ya el que tenía el control de todo eso no era el niño, sino eran sus tutores, sus guardadores, ¿verdad?, o sus padres. Ya era muy común también en aquellos días que la relación entre los padres con los hijos no era muy cercana. Entonces ponían tutores, ponían ahí curadores, ponían guías, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso el domingo pasado, no sé si se acuerdan de los ayos, que eran generalmente eran esclavos cuidadores de los niños. Y es interesante porque estos esclavos o estos siervos también eran los que administraban los bienes y las riquezas y la herencia de estos niños. Hasta que alcanzaban la madurez, ya el niño podía tener el control de todas las cosas. Pero antes que alcanzara la madurez, el niño era uno más dentro de la casa. Él jugaba, ¿no es cierto?, la pasaba bien, aprendía, y no era muy distinto al trato que tenían otros niños que también estaban en un hogar adinerado y que eran esclavos. ¿Ya? No se hacía mucha diferencia. Ya, fíjate que hoy en día el clasismo y ese tipo de diferencias sociales es más marcado. Antiguamente prácticamente todos estaban en un mismo nivel. ¿Ya? Incluso los niños o los hijos de los esclavos que nacían en casas donde tenían esclavos, gozaban de muchos privilegios que también los podían disfrutar los hijos de los dueños de las propiedades. ¿Ya? Entonces aquí Pablo hace una analogía, cuando el niño no tiene el control de estas cosas, ya está bajo una etapa de dependencia. Y Pablo está haciendo una analogía aquí cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿verdad?,
antes de llegar a una experiencia de llegar a ser hijos de Dios, ya estábamos como en ese periodo de la niñez. Es decir, estábamos en esclavitud. Estábamos, ¿verdad?, bajo los rudimentos o las cosas básicas de religiones o de prácticas, ¿verdad?, quizás que eran ajenas a la palabra del Señor y ajenas al Evangelio. ¿Ya? Esto me hizo a mí pensar, en el caso mío, en lo personal, en mi niñez, yo fui y participé en la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Y seguía esta rutina, ¿no es cierto?, y esta práctica de la Iglesia Católica Romana. Y incluso fui acólito en una parroquia, fui sacristán, ayudaba al sacerdote a repartir la hostia y el vino y todas esas cosas, tocaba la campanita, ¿cierto? Todas esas cosas que se hacen. Y yo después me ponía a pensar, ¿por qué hacía esas cosas que en realidad no tienen ningún valor y ninguna significancia? Incluso en aquel tiempo, yo me acuerdo que me aburría una enormidad. Porque estaba ahí esperando, a cierta señal tenía que tocar la campana, a cierta señal tenía que llevarle las cosas. A veces nos llevaban de romería y pasábamos el día entero arriba de una tarima, ¿no es cierto?, haciendo misa. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Cómo uno estaba en ignorancia en ese tiempo? Quizás muchos de ustedes tuvieron un pasado religioso, no necesariamente católico, y cuando se convirtieron, ya se pusieron a pensar, ¿por qué hacíamos esas cosas antes? ¿Ya? Uno las hace, ¿por qué? Porque nació en una cultura, nació en un contexto, y son como cosas fundamentales para cada familia. Yo las hacía porque así lo aprendí, así me lo enseñaron, ¿no es cierto? Y era como algo natural. Pero después uno, cuando conoce al Señor y tiene entendimiento de la palabra del Señor, dice, pero increíble las cosas que hace la gente, las cosas que yo hacía antes de conocer a Cristo. Hace poco hubo una romería, ¿verdad?, muy masiva por este tema de la Virgen de los Vázquez. Y literalmente miles de personas fueron ya a estos lugares para expresar su devoción. Pero si uno se pone a pensar con lógica y a la luz de la Escritura, ¿qué sentido tiene eso? Muchas de estas personas van a estos lugares con sacrificio, con esfuerzo, y muestran una actitud, ¿no es cierto?, de piedad, pero una vez al año. Después, durante el año y durante sus días cotidianos, viven sus vidas como ellos quieren. O sea, se vuelven religiosos por un día, pero después el resto de los 364 días del año viven sus vidas en el mundo. Viven sus días en su propia religión. ¿Ya? Son pocos los que en realidad son consecuentes con su religión. La mayoría simplemente siguen una rutina. Cuando Pablo aquí habla de los rudimentos, esa palabra rudimentos tiene que ver con lo fundamental, con lo básico de cualquier religión, ya con lo esencial. Sería así como el ABC, lo más básico, la norma más básica de toda religión. Entonces, así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, en estos rudimentos. Y eso Pablo lo ilustra como que estábamos en la niñez, ¿ya? Como que estábamos en la niñez. Cuando Pablo escribe esto, algunos de los judíos cristianos que estaban aquí en la iglesia se habrían recordado de las cosas que ellos hacían en la religión judía. ¿Ya? Los días que celebraban de la luna nueva, los días de las fiestas judías, y les hacía meditar y les hacía pensar en eso, que antes estaban participando, practicando de estas estructuras religiosas, pero sin mucho conocimiento y en ignorancia, y sin realmente haber llegado a la madurez. Entonces Pablo luego hace la analogía diciendo que cuando llegamos a Cristo, llegamos, ¿no es cierto?, a un conocimiento mucho más maduro de lo que es nuestra relación con el Señor. Ya, por eso dice que cuando éramos niños, ya, en esto no había diferencia, estábamos bajo una esclavitud. Generalmente la religión produce esclavitud. Decimos, ¿verdad? Cristo no vino a establecer una religión, sino una relación personal con Dios. La religión generalmente se compone de ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer, normas, leyes, que tenemos que cumplir para de alguna manera alcanzar el favor de Dios. Esas normas, esas estructuras generalmente humanas, de doctrinas humanas, ¿no es cierto?, como si fueran doctrinas de Dios,
supuestamente nos permiten acercarnos al Señor. Dios no vino a establecer una religión, Él vino a establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Entonces, muchos de los que estaban escuchando esta enseñanza de Pablo, esta epístola, ya se recordaban de sus tiempos pasados, de su religión pasada. Y Pablo dice que en ese tiempo éramos esclavos, es decir, no teníamos libertad. Sabemos que Cristo es el que nos hace libres. Por eso dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. No todos los que escucharon esta epístola en las iglesias de Galacia eran judíos, algunos eran gentiles. Y muchos de ellos también estaban, antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto?, en prácticas religiosas paganas. Recordemos que muchos de los habitantes de esta zona de Galacia descendían de los celtas. Ellos tenían muchas costumbres paganas, ya, muchas costumbres, ¿no es cierto?, que a nuestro parecer nos parecerían aberrantes, ¿ya? Ellos estaban esclavos a su religión. Generalmente la religión produce eso, esclavitud. ¿Qué es lo que motiva, por ejemplo, a muchas de las personas religiosas hoy en día? Cómo los líderes de las iglesias religiosas motivan muchas veces a su gente, a través del temor, a través de la ignorancia, a través, ¿verdad?, de alguna manera de lo que podríamos llamar la extorsión espiritual. Es decir, si tú cumples estas normas, vas a tener esta bendición. Entonces, al final la motivación es una motivación externa, no interna, ¿ya? En la religión, ¿verdad?, se te enseña, tú tienes que venir a la iglesia para perseverar y no perder tu salvación, por ejemplo. O tú tienes que hacer ciertas obras para hallar gracia ante los ojos del Señor. O para hacer puntos para estar mejor con Dios. Y eso te mantiene en una constante esclavitud. Es decir, tú de alguna manera buscas el favor de Dios a través de hacer y cumplir cosas. Sin embargo, cuando uno llega a la madurez, que es la analogía que hace el apóstol Pablo, es decir, a la adultez espiritual, al conocimiento del Dios vivo y verdadero, tú debes entender de que la vida cristiana está basada en la libertad. Cristo nos hizo libres, libres para amarle, para servirle. Nuestra motivación no debe ser venir a la iglesia, congregarnos, leer la Biblia, simplemente para alcanzar el favor de Dios, porque ya tenemos el favor de Dios en Cristo. Cuando Cristo nos salvó, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso es que, por ejemplo, la falsa doctrina del Evangelio de la Prosperidad está equivocada. Ellos dicen, si tú haces esto, vas a obtener esto, ¿verdad? Es decir, buscar a Dios por medio de las obras. Ahora, esto al ser humano le gusta porque exalta su orgullo. Por eso Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿ya? Sin embargo, la verdadera vida cristiana se vive por la fe. Si Cristo te salvó, eres libre. Pero esa libertad implica gratitud. Nosotros venimos a la iglesia no para que Dios nos bendiga, ¿ya? Muchos creyentes, incluso hoy en día en iglesias cristianas, piensan esto: yo voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. No debe ser así. Tú debes venir a la iglesia porque Dios ya te bendijo. Tu motivación debería ser no venir a buscar el favor de Dios, sino más bien tu motivación debería ser dar gracias y alabar a Dios. ¿Te das cuenta del enfoque distinto? La religión generalmente produce una conducta vacía. Pero lamentablemente, a través de los años, muchos creyentes se vuelven religiosos. Se vuelven religiosos. Cumplen ciertas rutinas y creen que cumplir con ciertas rutinas es también con Dios. No son pocos los cristianos, los creyentes hoy en día, que piensan, bueno, ya fui a la iglesia, ya di mi diezmo, ya cumplí. Por lo tanto, ahora puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Son muchos los que hoy en día tienen ese pensamiento, que es un pensamiento religioso, basado en los rudimentos del pasado, de la niñez espiritual. No es un pensamiento maduro. Muchos hoy en día piensan eso, ya cumplí con Dios. Así que lo que yo haga durante la semana es cosa mía. Total, después del próximo fin de semana voy a ir a cumplir con Dios. Pero esa no es la vida espiritual que Dios quiere. De hecho, venir a la iglesia
no debería ser, ¿no es cierto?, una rutina religiosa. Debemos venir no porque queremos estar mejor con Dios, queremos estar bien con Dios. Si venimos a la iglesia, debemos venir porque ya estamos bien con Dios durante cada día de la semana. Venir a la iglesia debería ser una expresión natural, normal, de un hijo de Dios que está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. No venir a la iglesia simplemente porque quiero estar bien con Dios. No, venir a la iglesia porque estoy bien con Dios. Entonces esos son temas religiosos que a veces todavía persiguen a los cristianos hasta el día de hoy. Luego dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mira qué palabra más interesante, cómo Dios se refiere aquí a la Navidad. De eso está hablando. Aquí está hablando de la Navidad. Cantábamos en un momento atrás algunos villancicos navideños, ¿te recuerdas? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿A qué se refiere ahí el cumplimiento del tiempo? Cuando se cumplió el tiempo señalado, porque tienes que pensar de que Dios tenía previsto en toda su perspectiva temporal, ya en el plan de Dios a través de los siglos, Dios tenía un momento, un tiempo definido y específico para la venida de su Hijo al mundo, la encarnación de Cristo. Y según la profecía, ¿verdad?, debía nacer en Belén, debía nacer de una mujer, ¿no es cierto?, virgen concebirá, dice Miqueas, ¿no es cierto?, y debía nacer humilde, y nació allí en Belén. Aquí está hablando de eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Por qué dice nacido de mujer? ¿Ya? Porque obviamente que fue engendrado del Espíritu Santo. Ahora, menciona aquí, aunque parezca obvio, ¿ya?, puede parecer un poco obvio esto, pero en realidad también habían falsas doctrinas en aquellos días que cuestionaban la humanidad de Cristo. Entonces, Pablo, ¿no es cierto?, siempre muy completo en su exposición, se expresa de manera lo más completa posible, ya enfatiza de que sí, él era humano, nació de mujer. Pero también sabemos que su padre, ¿quién era? Dios. No era José, José era su padre adoptivo, ya, porque lo que fue engendrado, ¿no es cierto?, en el vientre de María, fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Pero sí nació de mujer, se encarnó, ¿verdad?, y tomó forma humana a través de nacer como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la encarnación de Cristo. Y tenemos también, ¿no es cierto?, su nacimiento virginal, y tenemos la Navidad, la Natividad. Ya, el hecho de que Dios planeó, ¿no es cierto?, que en un momento de la historia de la humanidad, Cristo naciera allá en Belén de Judea. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, bajo, ¿no es cierto?, los rudimentos o la religión judía. En aquellos días la religión judía se había apartado un poquito del plan de Dios. Bueno, más que un poquito, en realidad bastante. Pero era el momento para que Cristo viniera a esta tierra y pasara a otra etapa en el plan de Dios a través de los siglos. Por eso dice el versículo 5. ¿Para qué vino Cristo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, y aquí menciona algo importante, la adopción de hijos. Es decir, para que pasemos a otro nivel en el plan de Dios. Esto tiene mucho sentido con el estudio de las dispensaciones. La dispensación antigua era la dispensación de la ley, pero cuando vino Cristo, vino a pasar a otra dispensación, que sería lo que conocemos como la dispensación de la gracia. Entonces, Cristo vino específicamente para que ya dejáramos los rudimentos de la religión y pasáramos, ¿no es cierto?, a una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ahora, esto tal vez a nosotros no nos da mucho sentido porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, hoy en día, por la revelación del Nuevo Testamento, a llamarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. Pero en aquellos días el término hijo de Dios no era común. ¿Ya? Incluso los judíos no se consideraban hijos de Dios. Es más, en el Antiguo Testamento, el término hijo de Dios ni siquiera se aplicaba a la raza humana. Ya, por ejemplo, en Job se refiere a los hijos de Dios, pero refiriéndose a los ángeles. Dice que los hijos de Dios o los ángeles se presentaron ante la presencia del Señor, entre los cuales vino
uno de esos hijos de Dios, o ángeles caídos, que era Satanás. Y ahí tenemos la historia de Job, ¿ya? Pero los judíos y la gente común de aquellos días no conocía el concepto hijo de Dios. No era común para ellos, ¿ya? Dios envió a su hijo, su verdadero hijo, para un propósito, para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Pasó a una nueva etapa, ¿ya? Hijos de Dios adoptados. Cristo era un hijo de Dios legítimo. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios adoptados. Y esto tenía una connotación cultural importante en aquellos días, porque había algo muy, muy común en aquellos días, que era parte de la cultura romana, que era adoptar un hijo con todas las condiciones de una persona adulta. Ahora, es distinto a lo que nosotros entendemos por adopción el día de hoy. Hoy día, cuando pensamos en adopción, pensamos en adoptar un pequeño, un niño, criarlo, formarlo y hacerlo parte de nuestra familia. Pero en los días de los romanos, ellos normalmente no practicaban mucho esto de adoptar niños desde pequeños, sino que cuando había, ¿no es cierto?, una relación ya más de adulto con alguien, ¿ya?, se le daba si yo quería dejar mis bienes, o si yo quería, ¿no es cierto?, dejar mi empresa en manos o mi negocio en manos de un socio, por ejemplo, yo lo adoptaba como hijo, con todos los beneficios, ¿no es cierto?, de una persona adulta. Era casi como un contrato de herencia o un contrato, ¿no es cierto?, incluso comercial. Ya, supongamos que yo soy una persona ya anciana, ¿no es cierto?, tengo una empresa y uno de mis trabajadores, ¿verdad?, yo quiero dejarle a él, ¿no es cierto?, la compañía. Entonces, ¿qué hacían los romanos en ese tiempo? Lo adoptaba como hijo. Le daba toda digamos, su herencia y su autoridad, ¿no es cierto?, para que él continuara con la empresa. Entonces, esa era un poco la figura que tenían los romanos en aquellos días de la adopción. Ya no era algo que partía desde la niñez, sino que era algo que se practicaba un poco más en la adultez para heredar o delegar bienes o servicios. En este caso, ya la adopción aquí de hijos de parte nuestra tiene que ver con eso. Ya cuando llegamos a ser hijos de Dios por la gracia de Jesucristo, Dios, ¿no es cierto?, puso sobre nosotros una bendición. Fuimos bendecidos por Dios y heredamos toda bendición espiritual, dice la Escritura, en los lugares celestiales. Es decir, tenemos todos los derechos, ya sea que seamos más jóvenes o más adultos. Si llegamos a ser un hijo de Dios, ya somos hijos de Dios por adopción, con todos los derechos que tiene un heredero. Como si hubiéramos nacido en la familia. Ya solo que no nacimos en este caso en la familia de Dios. Cuando nacimos en este mundo, nacemos en otra familia. ¿En qué familia nacemos cuando venimos a este mundo? En la familia del diablo, en la familia de Satanás. ¿Ya? A los judíos esto les molestaba mucho porque ellos se consideraban no hijos de Dios, sino que hijos de Abraham. Ya, es más, cuando Cristo confrontó a los judíos de sus días, en Juan capítulo 8, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y ellos dijeron: no, nosotros no somos somos hijos de Abraham. ¿Ya? Si fuerais hijos de Abraham, me creeríais, les dijo Cristo. ¿Ya? Pero ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida, mentiroso, ladrón desde el principio. Y eso en el fondo el problema que tenían los judíos, que ellos no querían reconocer su necesidad de un Salvador. Ellos se creían libres. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie, decía. Mentira, estaban siendo esclavos de una religión. Estaban siendo esclavos del pecado. Cristo le dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Ya? Entonces ellos estaban siendo esclavos y no eran hijos, no se consideraban hijos de Dios. Y luego Cristo viene, ¿no es cierto?, y redime de la maldición de la ley y les da el rango de hijos de Dios. Dice el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Aquí en primer lugar tenemos la Trinidad. ¿Ya? Dios, ¿no es cierto?, el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu, que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y el Espíritu de su Hijo. Tenemos la Trinidad morando en nuestros corazones. Tenemos a un Dios trino, que es único, ¿cierto?, pero manifestado en tres personas, que se relaciona con nosotros.
No es una religión. Generalmente en la religión tú ves a un Dios lejano. No hay una relación personal con ese Dios, sino generalmente a través de un mediador. Llámese sacerdote, llámese apóstol, llámese obispo, llámese lo que sea. ¿Ya? Pero Dios vino a establecer una relación personal, tan personal y tan íntima, que nos permite clamar a nuestro Padre, que nos adoptó, Abba Padre. ¿Ya? ¿Qué significa Abba Padre? Bueno, yo he escuchado muchas definiciones de esto. ¿Ya? Generalmente es común que el creyente diga, bueno, esto se refiere a una forma más cariñosa, ¿no es cierto?, para referirse a Dios como papito. Bueno, lamento decirles que en realidad, si uno estudia un poquito más el contexto y el idioma, la palabra Abba simplemente significa padre, pero en arameo. Y la palabra padre viene de la palabra griega pater. Simplemente una traducción. ¿Ya? Pero lo que es interesante de esta traducción, eso es lo importante. En realidad, Abba Padre, lo siento, no significa papito. ¿Ya? Estoy hablando estrictamente de lo que significa la palabra. ¿Ya? No es un término así como diminutivo, como han dicho algunos, para hablar de Dios como papito, así como más cariñoso. ¿Ya? Pero sí tiene, y ahí lo voy a explicar, un componente de una relación muy cercana. ¿Ya? La palabra pater, simplemente la palabra aramea para decir padre. ¿Ya? Y la palabra padre que menciona ahí, la palabra pater, la palabra griega para decir padre. Ahora, ¿por qué tiene un componente especial esto? Y esto es muy interesante. ¿Ya? ¿Por qué Pablo dice padre en arameo y padre en griego? Bueno, ahí está la razón. Ahí de fondo está la explicación y lo que puede tener mucho sentido para nosotros. ¿Ya? ¿Qué idioma se hablaba en los días? ¿Qué idioma más común se hablaba en los días que Cristo vino a esta tierra? No, el arameo. Por lo menos en la tierra de Judea se hablaba el arameo. En el resto, lo más común era hablar en griego, aunque distintas regiones tenían su propio idioma. Pero lo que sí era común, tanto en Judea como en muchos otros lugares, era escribir en griego. ¿Ya? Lo explico de la siguiente manera. ¿Ya? Si yo quiero comunicarme con el extranjero y a nivel internacional, probablemente me voy a comunicar en inglés, porque es como un idioma un poquito más universal. Pero estando acá yo voy a hablar en español. ¿Ya? Bueno, en los días de Cristo, el idioma común que se hablaba, el idioma de la calle, por decirlo así, era el arameo. Ellos hablaban arameo. ¿Ya? Pero cuando querían escribir, y por eso es que las epístolas se escribieron en griego, porque era como el idioma internacional más común, debido a que el Imperio Romano ¿no es cierto?, tenía control sobre todo este mundo conocido. ¿Ya? Y el Imperio Romano estableció el griego, ¿no es cierto?, no como el idioma legal, que era el latín, sino que como el idioma, digamos, de comercial o el idioma más común. De ahí viene el término griego koiné. Koiné significa simplemente común. Entonces era el griego común. ¿Ya? A diferencia del griego clásico, que era el que se usaba para hacer los poemas y los escritos literarios. Pero cuando alguien quería escribir una carta para que fuera entendida aquí y en la Quebrada del Ají, la escribía en inglés, o sea, la escribía en ese tiempo en griego. Pero ¿por qué esto es interesante? Porque el término Abba Padre probablemente fue sacado, transliterado o literalmente, de cómo los discípulos escuchaban a su Señor, a Jesucristo, orar. Porque en Mateo 13, por ejemplo, cuando Cristo oraba, Él oraba así, Él mencionaba esta palabra, Abba, porque era una palabra aramea. Entonces cuando Cristo oraba en arameo. ¿Ya? De hecho, en Marcos 13, en Mateo 26 y en varias porciones, cuando Cristo oró y dijo, Padre, pasa de mí esta copa, Él lo dijo en arameo. Y la palabra que usó fue Abba. Entonces cuando Pablo tomó esta frase, ya que es común, Pablo lo menciona en varias partes, en Romanos y aquí también, ya esta frase tenía que ver probablemente con lo que los discípulos habían escuchado directamente de la forma de orar que tenía Cristo. Y que denotaba una relación personal, cercana, que Cristo tenía con su papá. Esa es la explicación de por qué, en el fondo, repite la misma palabra, pero en dos idiomas diferentes. Era como decir, Father, Padre. ¿Por qué decirlo así? Bueno, si mi Señor oraba en inglés, Father,
Entonces yo lo recuerdo y así lo menciono. Entonces esto tiene que ver con una relación, ¿ya? Podemos decir, sí, Abba Padre significa una relación cercana con el Padre. ¿Ya? Lo siento si le maté la ilusión a varios, pero en realidad no significa papito, significa simplemente padre. Es una transliteración, una traducción del idioma arameo. Pero sí tiene una connotación cercana, porque era la manera en que Cristo oraba. Era el término que Cristo usaba cuando Él orando se refería a su papá. Él decía Abba. Entonces es natural que los discípulos tomaron esto como un término de relación. ¿Ya? Tomaron esto como un término, ¿no es cierto?, una forma, ¿no es cierto?, más especial, ¿no es cierto?, de referirse a nuestro Dios. Algunos cuando oran, por ejemplo, dicen Santísimo Creador, o Padre Celestial, ya refiriéndose a Dios, o Padre de la Gloria. ¿Ya? Son términos que a veces uno usa. Entonces, esa es la explicación de por qué en el fondo repite la misma palabra, pero en dos idiomas diferentes. Porque justamente aquí lo que está enfatizando es esa relación que podemos tener con Dios a través de Cristo. El mismo escritor también en el libro de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros, hablando de Cristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos a Él, dice. ¿Cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Cristo viene a establecer una relación, no una serie de rudimentos religiosos, no una serie de cumplimientos externos, sino una relación con Dios. ¿Por qué tú lees la Biblia? ¿Porque tienes que hacerlo o porque quieres pasar tiempo con el Señor y escuchar su palabra? ¿Por qué tú oras? ¿Porque tienes que hacerlo en tu rutina, en tus hábitos, o porque realmente quieres comunicarte con tu papá? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque así Dios te va a bendecir? ¿O porque realmente tú quieres pasar tiempo con tus hermanos? ¿Quieres pasar tiempo con una comunión especial con ellos, alabando a tu papá? Bueno, eso es lo que Pablo está hablando aquí. Por eso dice, parte usando esta argumentación. El problema de los que estaban tratando de regresar, de retornar, de retroceder, ¿no es cierto?, a la ley y al judaísmo, básicamente es que están devolviéndose a una religión vana que no enfatiza la relación que ahora tenemos con Dios. O sea, es ilógico. ¿Pensarías tú ahora en volver a tu pasado a cumplir los sacramentos, por ejemplo, de la Iglesia Católica? ¿Tendría sentido para ti volver a esa rutina católica? ¿Tendría sentido para ti rezar el rosario? ¿No es cierto? No, sería ilógico, ¿no es cierto? Bueno, tan ilógico como lo que Pablo le dice aquí a los creyentes de Galacia en cuanto a volver al judaísmo. ¿Ya? Porque el problema de la religión no es solo un problema de aquellos días, también es un problema hasta el día de hoy. Debo decirlo, lamentablemente muchas iglesias evangélicas hoy en día se han vuelto meramente religiosas. Y no solo me refiero a iglesias, ¿verdad?, que algunos llaman legalistas porque son con más estructura y con más normas, sino la mayoría de las iglesias más emocionalistas finalmente caen en eso, en la religión. En buscar a Dios por un favor, en buscar a Dios por una bendición, en buscar a Dios simplemente por temor, por miedo a perder la salvación, por miedo a perder comunión con Dios, o simplemente para buscar una experiencia, ¿no es cierto?, más emocional y más profunda. No, hermano, nosotros ya hemos sido adoptados como hijos de Dios. Podemos orar y clamar a nuestro Padre Celestial, podemos tener una relación íntima y cercana con Dios como la que Cristo Jesús tenía con su Padre Celestial, al llamarle Abba Padre. Eso es lo que Pablo está argumentando aquí. No tenemos por qué volver a los rudimentos del mundo. No tenemos por qué volver a la rutina de la religión. Ya no somos niños. Eso es lo que les dice. Ya somos hijos. Ya no estamos bajo esclavitud. Estamos bajo la libertad de un hijo adulto. Ya no estamos, ¿verdad?, bajo una religión vacía, externa, sino estamos ahora en una relación interna, personal con Dios, que debe brotar, ¿no es cierto?, de una manera, ¿no es cierto?, cercana con mi relación con el Padre Celestial. Así que, básicamente aquí,
del 1 al 7 les da un desafío a madurar y a no ser infantiles, ¿verdad? A no ser niños chicos espirituales. ¿Ya? Y esto es un tema que Pablo siempre enfatiza de diferentes formas a las diferentes iglesias. Por ejemplo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Aún sois carnales porque habiendo división entre vosotros, sois carnales y pensáis como hombres, etcétera, etcétera. Un problema que hasta el día de hoy también nos aqueja. ¿Ya? Podemos aplicarlo esto de muchas maneras. ¿Ya? Muchos hoy en día se resisten al concepto del diezmo porque es una estructura, pero es una estructura básica. ¿Ya? Muchas veces podemos dar más que el diezmo si queremos, pero si no somos fieles en lo poco, tampoco somos fieles en lo más. Los principios de la palabra del Señor nos permiten vivir en la libertad que nos hizo Cristo. Las normas y las reglas nos forman una estructura, pero la vida cristiana va más allá de esas estructuras. Va más allá de esas estructuras. ¿Ya? Es algo que brota en forma natural como una relación especial con el Padre Celestial. Ya el mismo rey David decía, preferiría estar un día en tus atrios que 1000 años, ¿no es cierto? O 1000 fuera de ellos. ¿Ya? Hoy en día los creyentes, ¿verdad?, pasan poco tiempo comunicándose con sus hermanos en la iglesia. Y mientras más cortito, mejor. Ya el tiempo es medido. Antiguamente los relojes se ponían afuera de los templos. ¿Sabes para qué? Los relojes, ¿verdad?, y los campanarios que muchas veces vemos en las iglesias católicas, eso no fue invento de los católicos, eso eran iglesias cristianas que tenían eso. ¿Sabes para qué? Para que darle el tiempo necesario al Señor. Pero hoy en día los relojes se ponen dentro de la iglesia para no darle a Dios tanto tiempo, porque estamos ocupados, tenemos cosas que hacer, ¿o no? Entonces nos volvemos religiosos. ¿Te das cuenta o no? A veces no pensamos en esto, pero a veces nos volvemos simplemente religiosos. Venimos a la iglesia porque es un hábito nomás, pero no porque realmente brote y nace del corazón. Bueno, después en los versículos 8 al 11, porque del 1 al 7 es este desafío, menciona algo aquí bien interesante. ¿Ya? Aquí Pablo hace una exhortación a no retroceder. Primero les dice que no sean infantiles, maduren. Ustedes pasaron a otra etapa, ahora ya son hijos. No son esclavos, ni son siervos, ¿no es cierto? Ni están bajo los rudimentos de las cosas básicas de su vida pasada en la religión. Ahora ya son hijos de Dios. Pero ahora les exhorta a no retroceder, a no volver atrás. ¿Ya? Dice el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, está hablando del pasado, de la vida de los que menciona acá, no conociendo a Dios, sino inconversos, servíais a los que por naturaleza, dice, no son dioses. O sea, sacrificaban a ídolos, la mayoría de ellos eran paganos, ¿ya? Descendientes de los celtas, y por lo tanto tenían costumbres paganas, ¿ya? Que principalmente venían de la zona de lo que hoy en día conocemos como Francia, ¿ya? Entonces, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, o sea, a los ídolos. ¿Ya? Dice el versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, o sea, ahora que ya llegaron a una relación con Dios, esa palabra, conociendo a Dios, nuevamente, enfatiza la relación, más que el intelecto. ¿Ya? Una relación. A propósito, cuidado, hoy en día muchas veces buscamos a Dios a través del intelecto, a través de la información. Como hay mucha información de Dios, buscamos esa información, queremos saber de Dios, informarnos de Dios. Pero ojo, informarse de Dios no significa que tenga una relación con Dios. ¿Ya? No significa que yo tenga una cercanía con Él. Puedo informarme de Dios y saber mucho de Dios, pero verdaderamente no conocer a Dios. Porque el conocer a Dios implica no solo informarse, sino pasar tiempo con Dios. ¿Ya? Hoy en día es común, debido a cómo la sociedad se desvía, ¿no es cierto?, y genera carencia en las relaciones personales. Ya hoy en día es común meterse, de los jóvenes se meten a estos lugares para encontrar pareja. Entonces hay cierta información que se comparte. ¿Ya? Y se investiga, ¿no es cierto? A esta persona le gusta esto, a mí también, ya me podría llevar bien con esta persona.
pero es distinto pasar tiempo con la persona. Es decir, no solo informarse de la persona, sino conocerla. La única manera de conocer a alguien es a través de pasar tiempo con el Señor. ¿Ya? Entonces, es importante esto porque hoy en día tenemos siempre el peligro de retroceder. Por eso dice el versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, pero luego Pablo se corrige a sí mismo para hacerlo aún más específico. Dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Por qué? Más que recíproco, en realidad, nosotros conocemos a Dios porque Él nos conoció primero. Esto es como lo que dice Juan. Amamos a Dios porque Él tomó la iniciativa. Ya antes de que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios, Dios ya nos conocía. Y Él decidió, ¿verdad? A pesar de que no teníamos ninguna, ninguna, ¿cómo decirlo? Vínculo, ¿ya? O no teníamos nada que coincidir con Dios, ¿ya? Dios quiso amarnos y quiso establecer una relación con nosotros. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesucristo. Y por medio del arrepentimiento y la fe, llegamos a tener una comunión con Dios a través de Cristo. Entonces, en realidad, el que tomó la iniciativa de esta relación no fue el hombre. ¿Ya? No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. ¿Ya? Por eso dice, siendo conocidos por Dios. Y luego hace la pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿cómo vuelven a esto? Ya en Colosenses 2:20, ya otra epístola, Pablo también dice, yo lo voy a leer, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, la religión pasada, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? O sea, ¿por qué volver de nuevo a esa rutina o a esa religión vacía? ¿Ya? A esa religión vacía. Yo no tengo nada en contra de los devocionales como el pan diario, esas cosas que son buenas, ¿ya? Pero son básicas. Muchas veces se establecen como rutina en la vida de los creyentes. Leer una porción de la Biblia cortita, leer una aplicación que otra persona hace de la Biblia, ¿no es cierto? Y termina incluso con una oración de otra persona, ¿no es cierto?, para aplicar o para enfatizar o para meditar, ¿no es cierto?, en esa aplicación que otra persona hace. Ahora, eso puede quizás ser algo útil como para comenzar un hábito, pero Dios quiere más que simplemente la lectura ya de un leccionario, la lectura, ¿no es cierto?, yo me acuerdo, en la Iglesia Católica había leccionarios que uno leía ya con ciertas rutinas, con ciertos rezos, con ciertas doctrinas. Dios quiere algo mucho más, quiere una relación. Quiere que tú estudies la Escritura y saques aplicación de ella a tu vida. Y que no sea algo, ¿verdad?, como unas papas fritas refritas, calentadas en el microondas. ¿Comido papas fritas calentadas en el microondas? Mala. ¿No es cierto? ¿Han comido, no? Mala. ¿Ya? ¿Cómo quedan? La tigua media harinosa, fea quedan las, ¿no es cierto? ¿Ya? No, que nosotros mismos podamos sacar nuestro propio alimento de una relación personal con el Señor. Entonces, ¿por qué quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y ahora aquí añade algo interesante, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto es común en las religiones. Como dije recién, hace poquito, el 8 de diciembre, ¿verdad?, hubo un día religioso. El ser humano le gusta este tema de los días, ¿ya? El Día de la Madre. No es bueno celebrar a las madres a propósito, pero si tú vas a esperar solo ese día para reconocer a tu mamá, algo anda mal. O el Día del Papá, si tú solo vas a esperar ese día para reconocer a tu papá y hacer algo especial, estás en problemas. Porque tú tienes a tu papá los 364 días del año, a tu mamá los 364 días del año, preparándote la comida, lavándote la ropa. Entonces, un día es muy poco. Y un día es muy rutinario y es muy religioso. Así somos los creyentes hoy en día. Ya, el día especial, vamos a tener el mes de la Biblia. Como si no tuviéramos que leer la Biblia todo el año. O sea, yo en ese sentido, ustedes saben, nuestra iglesia es como medio fome para eso de los días. No sé si han fijado. ¿Ya?
Porque eso a veces genera una rutina religiosa que es común en el mundo. ¿Ya? Hay feriados religiosos, ¿no es cierto? Pero la gente que es incluso católica, ¿ve esos feriados como religiosos? ¿O ve feriados nomás? Yo fui católico. Eran feriados nomás. ¿Ya? Feriados nomás. Está claro, está el Día del Pastor. O sea, el Día del Pastor hay que sujetarse y someterse a los pastores, considerar su fe. Es solo el Día del Pastor. ¿Ya? No, hermano. Los días son entretenidos, son bonitos, quizás una oportunidad, no tengo nada en cuanto a eso, está bien, es bueno, pero debe ir acompañado de algo mucho más que simplemente el cumplimiento de un día. De un día. ¿Por qué? Porque si no se vuelve algo religioso. Cumplí, estoy bien con Dios, celebré, hice lo que tenía que hacer. Ese era el problema que tenían los Gálatas en ese momento y el conflicto que tenían. ¿Por qué volver a esclavizarse a los viejos rudimentos que antes tenían? Guardando los días. Eso es lo que los judíos querían, los judaizantes querían engatusar un poco a los creyentes de Galacia para que cumplieran. ¿Ya? Y cosas que Pablo dice aquí son débiles y pobres. Débiles porque son cosas del momento y pobres porque no tienen un cambio trascendental. Tú vas a cambiar tu vida por cumplir por un día especial. No, tu vida va a ser transformada cuando tú día a día estás metido en la palabra del Señor, en la oración, en el compañerismo cristiano. ¿Ya? Una religión básicamente depende de ocasiones especiales, ¿ya? Que divide estos días sagrados y seculares, ¿no es cierto? Pero la consecuencia inevitable es que finalmente se transforma en una rutina ineficaz. ¿Ya? Ahora, cuando dice aquí, guardan los días, los meses, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Bueno, en el contexto que enfrentaban los judíos, o los judaizantes, o los de Gálatas en aquel tiempo, los días aquí básicamente son los sábados. O sea, el sábado hay que guardarlo, decían los judíos, el sabbat. ¿Ya? Es una ley, tú tienes que ir. ¿Ya? Nuevamente, ¿por qué tú vienes a la iglesia? Bueno, porque es domingo, el día del Señor. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? La Biblia dice que debemos congregarnos tanto más cuando ve que aquel día se acerca. ¿Solamente el domingo? Y a veces decimos, ¿verdad?, de los cristianos empanadas que salen el día domingo. Típica la empanada del día domingo, ¿no es cierto? Pero en la semana, en otras actividades, en otras reuniones, ¿dónde están esos hermanos? No están. Entonces se vuelve algo religioso, algo rutinario. Cuidado con eso. Dice, guardan los días de la semana. Claro, era el sabbat. Después dice, los meses. Generalmente para los judíos era la luna nueva. Ellos la luna nueva la celebraban de una manera especial. Ellos a propósito no seguían el calendario solar que tenemos nosotros. Ellos seguían el calendario lunar. Ya que tiene menos días en el año, por eso tenían un mes cada cierto tiempo extra. Ya un 13º mes. Pero seguían los días lunares ellos. Entonces guardaban, dice, los meses, que eran las lunas nuevas básicamente. O dice las estaciones. Ya dice, los tiempos, dice acá. Ya, aquí se refiere a las fiestas anuales, como la Pascua, el Pentecostés, ¿no es cierto? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que era a veces lo que nosotros antes guardábamos. ¿Ya? Y habla de los años. Probablemente cada 7 años ellos tenían un año sabático. ¿Ya? Y cada 50 años tenían un año de jubileo. ¿Ya? Entonces, hoy en día, hasta yo he escuchado cristianos que se dan años sabáticos. Yo no entiendo eso. ¿Para qué volver a los viejos rudimentos del mundo? ¿Para qué volver a las viejas costumbres que teníamos antes? Fíjate que hoy en día, ¿no es cierto?, muchos católicos, sobre todo el movimiento católico carismático, quieren parecerse a los evangélicos. Nos han robado un montón de coritos, ¿se han fijado en eso, no? ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué me da pena? Que muchos evangélicos ahora quieren volverse católicos. He visto hasta pastores, yo tengo conocidos pastores, que los conocí como pastores, que andan hasta con la cuello clerical. O sea, increíble cómo es el ser humano, ¿te das cuenta? Nunca está conforme. Así, hermano, muchas veces queremos volver a cosas religiosas. ¿Ya? Propósito, no hay nada malo en tener días especiales y todo, y qué lindo. ¿Ya?
pero que no sea algo religioso meramente, no sea el cumplir. Cumplí. Me acordé de Cristo en la Navidad. Ah, ya listo, cumplí. No, hermano, tienes que acordarte de Cristo también en enero cuando estés de vacaciones. ¿Ya? Y tengas que pensar en gastar tu dinero para helado o dar el diezmo. También te tienes que acordar del Señor. ¿Ya? O cuando tengas que pensar, ¿no es cierto?, en tus actividades, en tus decisiones. Cuando tengas que pensar en tus relaciones, en cómo te vas a relacionar con los demás. También tienes que pensar en honrar al Señor. No solo en Navidad, también todo el resto del año. Y cuando entres a trabajar en marzo, lo mismo. No se te olvide, Cristo es tu Señor. No solo en Navidad. Está lindo celebrar la Navidad. Me fascina celebrar la Navidad. Creo que un día, y más que un día, es un mes especial. Me gozo cantando los himnos. Ojalá los cantáramos, Felipe, más veces durante el año. Como que son ricos los villancicos, ¿no es cierto? Son muy especiales. Pero es algo que tenemos que tener en nuestro corazón todo el año. Y no caer en las viejas costumbres que teníamos, ¿no es cierto?, antes de conocer al Señor. Que a veces no nos damos ni cuenta. Pero ahí están. Ya dice el verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Creo que estas son las peores y más tristes palabras que un pastor pudiera pronunciar. ¿Ya? Me temo de que todo lo enseñado, todo lo que se ha dicho, haya entrado por aquí y haya salido por acá. ¿No es cierto? Conocemos ese dicho. Pablo aquí está triste porque sus discípulos, aquellos a quienes le engendró en el Evangelio, se estaban desviando de la doctrina. ¿Por qué? Se estaban volviendo a la religión, ya sea de sus costumbres paganas o aquí lo que estaban tratando de influenciar a los judaizantes hacia la religión judía. Era una religión, básicamente. Al día de hoy es una religión. ¿Ya? Y Pablo estaba temeroso, ¿verdad?, de que el trabajo que él había hecho en lo espiritual se volviera vano. Si no nos cuidamos, si no cuidamos nuestra relación con el Señor, nuestra relación personal con Dios, si no nos cuidamos, hermano, nosotros también podemos volver a una actitud religiosa. Podemos volver a las viejas costumbres de la religión que teníamos antes. Tengamos cuidado, porque Cristo vino a darnos una relación personal con Dios como nuestro Abba, como nuestro papito, como nuestro Padre. Una relación personal con Él, que no depende de días especiales, ni que depende de cosas puntuales, sino depende de una relación cercana, cotidiana con el Señor. Que la palabra del Señor nos haga vana en nuestros corazones. Bien, vamos a terminar hasta acá. No alcanzamos a terminar el capítulo 4, pero ya estamos en la hora. Y vamos a continuar Dios mediante el próximo domingo. Pablo después hace un llamado cariñoso. Vamos a aprender un poquito acerca de eso, del cariño necesario también dentro de la obra del Señor. Y vamos a hablar también de una interesante historia antigua y una costumbre que tenían los fariseos más doctos, que era un tipo de alegorización muy interesante, que lo vamos a aprender el próximo domingo, si Dios lo permite. ¿Ya? Pero durante esta semana, el desafío, hermanos, es no nos volvamos religiosos. Baste ya el tiempo pasado de nuestra religión vana, vacía y fría. Seamos, ¿no es cierto?, y desarrollemos, mantengamos una relación cercana con nuestro Señor. Pongámonos de pie para terminar en oración.